Bueno, muy buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a exponer nuestro trabajo del curso de gestión de datos de información. Mis compañeros y yo seríamos Ardiles Elías Eduardo Alfredo, Blas Mendoza Alexis Javier, quien les habla Rodríguez Pacabola Miranda. Pues prosiguiendo, les diré ahora el resumen que hicimos, el cual sería que pues este trabajo nos planteamos el resolver el tema tocado haciendo una investigación mediante el lenguaje SQL. Esto lo haremos en equipo, pues así nos centraremos en poder resolver el problema y así lograr hacer una buena investigación, así ganando experiencia mediante este trabajo para seguir ganando conocimiento como estudiantes. En conclusión, SQL se utiliza para crear, modificar, consultar y eliminar datos en bases de datos de manera eficiente. Es una herramienta fundamental en la administración de bases de datos y el análisis de datos en diversos campos. Ahora también procederé a decir la introducción. Compañero, puedes bajar. Como introducción, sabemos que pues, este trabajo es una investigación mediante el lenguaje SQL, pero primero se debería entender qué es un lenguaje SQL. El lenguaje de consulta estructurada SQL es un lenguaje gestor para el manejo de la información en las bases de datos relacionales. Este tipo de lenguaje de programación permite comunicarse con la base de datos y realizar operaciones de acceso y manipulación de la información almacenada. Esto dicho por la Universidad Europea en el 2021. Ahora le doy paso a mi compañero para que empiece a explicarles. Ya, el tema a desarrollar. Empezaremos con los operadores de fila, que pues sería su operador oral, ¿no? Pues ya, empezaremos con la sintaxis, que sería escalar, raya, expresión, que pues la descripción que le pusimos fue que compara el valor de la expresión con todos los valores de la lista. Debe cumplir la condición con todos los valores de la lista. El ejemplo fue, como puede observar así, colocamos esto en el SQL y nos lanzaría lo que sería el cuadro que está acá abajo. No, y el comentario que pusimos fue que en este caso particular se necesitan todos los pedidos que han sido atendidos por los empleados de ID mayor que 8. En el ejemplo se ilustra el uso del operador AND. Ya, pasaríamos al operador AND, que pues, como podrá ver, también tiene su sintaxis, que sería Scalar Expression. Y pues la descripción que le pusimos fue que compara el valor de la expresión con todos los valores de la lista y debe cumplir la condición con todos los valores de la lista. Ejemplo, pues en el ejemplo pusimos que se necesita saber quiénes son los clientes que han realizado pedidos en el mes de mayo con destino a Brasil. Usamos la base de datos Norwind y creamos el código que es consulta para averiguar los códigos del cliente, ¿no? Colocamos ese código en el SQL y nos lanzaría el cuadro respectivo que está acá abajo. Al igual para consultar, para averiguar los datos del cliente. Copiaríamos también ese código en el SQL y nos lanzaría prácticamente el cuadro que está acá, que podemos mostrar. Y el comentario que pusimos fue que ese fragmento de código de descripción es una explicación de la sintaxis de una comparación en SQL utilizando la casual Scalar Expression. Se utiliza para comparar un valor con una lista de valores y asegurarse de que cumpla una condición con todos los valores de la lista. Ya, ahora pasaríamos al operador Bedouin, que pues su sintaxis sería el text expression, ¿no? Que pues le pusimos la descripción de verificar, que verifica el valor de la expresión, se encuentra en el rango que define Bedouin expression y Elton expression, y si se utiliza el no, el valor de la expresión debe estar fuera del rango. Ejemplo, pusimos el ejemplo que si se necesita saber los pedidos que tiene un precio de transporte entre 51.3 y 52.92. Copiamos nuevamente el código y lo colocamos en SQL y nos arrojaría que el cuadro que está ahí abajo, ¿no? Entonces pusimos el comentario que es importante resaltar que este operador incluye los límites, ¿no? Se debe tener especiales cuidados cuando se trata de cadenas y fechas. Operador in, su sintaxis es el text expression, ¿ya? También son de que no bin, ¿ya? Y la descripción que pusimos es que esta sintaxis se utiliza para realizar una comparación que verifica si un valor está presente en un conjunto de valores específicos o en los resultados de una subconsulta y se puede negar con not para invertir la condición. El ejemplo que colocamos fue, ya bueno, copiamos nuevamente el código, si lo copiamos en SQL, nos daría lo que sería el cuadro de acá abajo, el cual pusimos un comentario que es esta sintaxis
Es una herramienta útil para realizar comparaciones basadas en la existencia de valores en conjunto de datos, y el ejemplo ilustra su uso en la búsqueda de registros específicos. Operador is null. Su sintaxis es expression is, que le pusimos una descripción, que es que pues esta sintaxis se utiliza para comprobar si una expresión tiene un valor nulo o no en SQL, lo que es útil para filtrar datos o realizar verificaciones de integridad en una base de datos. Ejemplo, pues nuevamente copiamos el código y al momento de correr el programa nos lanzaría el cuadro que está acá abajo, el cual le pusimos un comentario que es el express is no null. Es una construcción importante en SQL, ya que facilita la manipulación de datos y la comprobación de integridad de la misma base de datos. Ahora pasaríamos al operador like, que pues su sintaxis ya sería otro, que es el match expression, que pues pusimos la descripción de que el match expression no lie paren escape catcher check es un constructor en SQL que se utiliza para realizar búsqueda de patrones en datos de texto y es útil en la consulta y filtrado de información en base de datos. El ejemplo que pusimos pues es este, que pues si lo ponemos en SQL nos crearía este cuadro, ¿no? Ya, en el cual pusimos el comentario que el match expression not like parent escape carable es una herramienta poderosa en SQL que pues facilita la búsqueda y el filtrado de datos de textos en base de datos, lo que resulta útil en una variedad de aplicaciones. Pasaríamos lo que serían ya los operadores de conjuntos, en la cual nos indica el operador unión, la cual pusimos la sintaxis y le pusimos una descripción que pues lo que hace esto es permitir combinar resultados de consultas múltiples en una sola salida, lo que facilita la consolidación y el análisis de datos de manera eficiente. Ejemplo, pues al momento de copiar este código, ponerlo en SQL, nos arrojaría el cuadro que está abajo. Ya, el cual sería este, el cual le colocamos un comentario que dice que la operación union permite simplificar el proceso de consolidación y análisis de datos al combinar resultados de múltiples consultas, lo que facilita la obtención de información completa y útil de manera eficiente. Ahora pasaríamos al operador Excel, o también llamado intersect. Ya, su sintaxis y pues lo que pusimos que en la descripción que pusimos de su sintaxis fue que en SQL se utiliza para realizar dos operaciones relacionales, exec e intersect. Estas operaciones son valiosas ya que con esto pues realizar comparaciones y análisis de datos, especialmente cuando se trabaja con conjunto de resultados de base de datos. El ejemplo que pusimos fue este, el cual nos arrojaría el cuadro que está acá abajo, ¿sí? El cual pusimos un comentario que dice que estas operaciones son valiosas para analizar datos y realizar comparaciones entre conjuntos de resultados, lo que ayuda a obtener información importante y comprender las diferencias y similitudes entre los datos almacenados en una base de datos. Ya, pasaríamos al operador intersen y acá sería exen. Bueno, colocamos su sintaxis, ya. Después le pusimos una descripción que dice que estas operaciones son fundamentales para realizar comparaciones y análisis de datos, especialmente cuando se trabaja en conjuntos de resultados y en base de datos, ya que permiten extraer información valiosa sobre las diferencias y similitudes entre dos datos almacenados en diferentes consultas o expresiones de consulta. El ejemplo que pusimos fue el siguiente, lo cual nos lanzaría el siguiente cuadro de abajo, que sería promedio. Y el comentario que pusimos fue que las operaciones Exin y Tertium son herramientas poderosas para poder analizar conjuntos de datos y obtener información valiosa sobre las diferentes y similitudes entre los datos almacenados en diferentes consultas o expresiones de consultas. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, ahora pasamos a las funciones. Como primero tenemos funciones de cadena. Entre las tres funciones que hemos elegido está el left, el concat y el looper. Aquí podemos visualizar su sintaxis. Luego, como ejemplo, tenemos el select left, el nombre, y lo que hace esto es que con el left podemos colocar la, el alumno nombre, que es el nombre del cuadro, donde lo colocamos, podemos agarrar la inicial del nombre en mayúscula. Como se puede observar, las iniciales de los nombres. Luego pasamos al siguiente que es el concat. En el concat
colocamos lo que es el nombre junto con el apellido de los cuadros, se juntó en uno solo, donde se coloca el nombre completo. Y acá se puede observar el nombre completo, donde es la fusión del nombre del alumno con el apellido del alumno. Como tercero está el Select Upper. En el Select Upper lo que se hace es colocar el nombre en mayúscula, como se puede observar en el código y en el cuadro. Luego pasamos a lo que es las funciones de fecha y hora. Acá también elegimos entre tres funciones: el getDate, el year, el month con el day y el dateName. En el ejemplo, primer ejemplo que tenemos es sobre el, donde utilizamos lo que es el getDate y el year. Como se puede observar, lo que aquí realizamos es saber la edad de cada persona. Como puede observar en el cuadro, la primera persona tiene 75, el segundo 71 y así, diferentes edades. Luego pasamos a lo que es sobre lo que es año, mes y el date name. En este código lo que hace es colocar el día, el mes y el año de nacimiento de cada persona, del año 1963, como se puede observar en este cuadro. Luego pasamos a las funciones de conversión, cast y convert. Acá se puede observar la sintaxis del cast tanto como el convert. En la descripción podemos decir que ambas funciones son útiles para asegurarse de que los datos se almacenan y manipulan en el formato adecuado en una base de datos. Permiten cambiar el tipo de datos de una columna o expresión según sea necesario para realizar operaciones específicas como cálculos o presentación de datos. En el ejemplo, se puede observar el sueldo mínimo colocamos el nombre de la base de datos y también su, el texto del precio de lo que cada uno ganaba. Por ejemplo, acá sale en el texto precio el sueldo mínimo, que todos es el mismo letra, y acá cambia lo que es el nombre, ¿no? Que acá viene a ser el gerente general, el otro es el gerente, el otro es el empleado, y el sueldo mínimo, que viene a ser el último, 1015, 15.000, 10.000. Luego pasamos al siguiente, donde sale select el sueldo mínimo del más texto precio. Y se puede observar acá el cuadro, similar al anterior. Como comentario, tenemos que el Case Convert son herramientas esenciales para la manipulación de tipos de datos en SQL y desempeñan un papel fundamental en la presentación y procesamiento de datos de manera efectiva. Ahora, cuarto, donde tenemos otras funciones. Aquí presentamos la función if, donde tenemos la sintaxis, donde es un boolean, donde puede ser tanto verdadero como falso. En la descripción tenemos que es una función condicional en SQL que permite seleccionar un valor basado en una evaluación boolean, simplificando la lógica de las consultas y tomando decisiones en función de condiciones específicas. Como ejemplo, tenemos el select from educa alumno, donde se puede observar el cuadro. Después pasamos a lo que es función choose, tenemos la sintaxis choose index valor 1, el 2 y así. En esta descripción podemos decir que es una función en SQL que permite seleccionar un valor de una lista basándose en un índice específico, simplificando la selección de valores en consultas y expresando condiciones de una manera más concisa. Como ejemplo, tenemos que acá, por ejemplo, donde dice el cuadro número, acá vendría a ser al principio not null, pero lo que hicimos es cambiar ese not null a un texto donde dice no tiene número telefónico. Como comentario, esta es una función en SQL que significa selección de valores en función de un índice específico, lo que contribuye a una lógica más clara y concisa en las consultas y expresiones de consulta. Ahora pasamos a lo que es función isNull. Podemos observar su sintaxis y podemos decir que es una función en SQL que permite controlar y gestionar valores nulos, proporcionando un valor de reemplazo cuando sea necesario, lo que contribuye a un mejor manejo de datos en base de datos. Acá tenemos como un ejemplo el nombre y apellido, donde colocamos que el teléfono del alumno no tiene, similar al anterior cuadro. Como comentario, esto es una función que facilita la gestión de valores nulos y mejora la presentación de datos en consultas SQL, lo que contribuye a una experiencia más positiva para los usuarios y facilita la compresión de los datos. Después tenemos la función cuál es C, donde colocamos acá su sintaxis, como pueden observar,
Y esto es una función SQL que permite seleccionar la primera expresión no nula de una lista de expresiones, lo que facilita la gestión de valores nulos y mejora la presentación de datos en consultas y cálculos. Ahora, lo que hicimos es que las expresiones donde decía not null, le colocamos un valor donde era el teléfono, donde colocamos el 936-301-999. Como se puede observar acá, Oscar tenía not null teléfono, pero se le agregó un valor, un número. Luego pasamos al comentario donde QLS es una función en SQL que facilita la gestión de valores nulos y mejora la presentación de datos en consultas, o que contribuye a una experiencia más positiva para usuarios y a una mejor comprensión de datos. Ahora, para finalizar, paso a mi siguiente compañero. Bueno, luego de haber entendido todo lo demás, se llegó a una conclusión, la cual sería que nuestra investigación realizada en equipo ha sido un gran viaje educativo para todos nosotros, pues nos ha permitido profundizar en un mundo complejo y fascinante de las bases de datos. A lo largo de este proceso como equipo e individualmente hemos adquirido un conocimiento sólido sobre el lenguaje SQL, además de aprender a trabajar de manera eficiente como equipo, aprovechando las fortalezas individuales de cada miembro para superar los desafíos y lograr nuestros objetivos comunes. Y como último serían las lecciones aprendidas, que pues lo que pudimos aprender como equipo fue más que nada el tener una colaboración eficiente, pues eso nos ayuda a compartir y resaltar mejor nuestras ideas, así como también nos ayuda a resolver los problemas de forma más sencilla y hace que todos ganemos aprendizaje de gran manera. Pues esto sería todo. Muchas gracias.